Hola, ¿qué tal? Esto es Tus Derechos, una iniciativa del Tribunal Constitucional que junto a TV Perú buscan precisamente eso, acercarle sus derechos porque es información que usted necesita conocer y que además necesita también poder manejar, como por ejemplo el estar completamente seguros de que la Constitución nos garantiza a todos, sin distinción, la no discriminación bajo ningún concepto de la lengua o el dialecto en el que nos comuniquemos. Hoy en Tus Derechos hablamos sobre el derecho al idioma. Soy Rocío Aliaga, bienvenidos. Nuestro país tiene un territorio lleno de contrastes. Desde las arenas bañadas por el mar que acompañan todo el litoral, a los caminos de agua serpenteante que se abren paso entre la espesura verde de la selva, pasando por los helados picos que se yerguen en los Andes. Nuestro país está lleno de contrastes. Entre muchos otros están también las formas y modos de comunicarse que encontraron en sus geografías los pueblos y comunidades hasta dar con las lenguas nativas. Todos somos parte de un todo. Todos compartimos país y nos reconocemos peruanos en medio de toda esa diversidad que nos hace especiales. Las lenguas amazónicas son muy importantes porque de ahí aprendemos todos los conocimientos que existen en la Amazonía. Sin embargo, muchas veces por desconocimiento pensamos de que solo en el Perú el castellano y otras lenguas es más importante, sin darse cuenta de que el Perú alberga a diversidad de culturas y lenguas amazónicas que debe ser valorado desde el Estado y también desde los mismos hablantes. En nuestro país es recién desde el 2011 que la iniciativa por reconocer y valorar las lenguas nativas toma importancia de ley. Desde ese entonces hasta hoy, los esfuerzos están orientados a llegar y poner al alcance de la población todos los servicios en su lengua originaria, en aras de alcanzarles sus derechos protegidos por la Constitución, como por ejemplo el derecho a la educación y a la salud. Gracias al Ministerio, a la Ministra de Cultura y el Viceministerio de Interculturalidad, recién desde el año pasado se ha abierto una dirección de lenguas y gracias a él hubo una convocatoria de traductores intérpretes de las 47 lenguas y de cual yo participé y salí pues seleccionada y hice la capacitación en traducción intérpretes, ¿no? Puede sonar imposible, pero la ley número 29735 intenta regular el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú. Puede sonar imposible, pero más imposible aún es tratar de comprender lo que no se entiende. Más imposible aún es tratar de defenderse u orientarse cuando no se puede armar palabra en un idioma que nos es ajeno. Más imposible aún es pretender que no existen y continuar ignorando lo que es, vive y se expresa. Las lenguas originarias, el derecho al idioma. En un país con tanta diversidad cultural como el nuestro, además de estar ya garantizada en la Constitución y protegida, no queda lugar a discriminación y para ello pues todo el sistema judicial y el sistema de estos procesos legales tienen que estar más que advertidos para tener previstos y cuidar este derecho. ¿No es así, Felipe? Buenos días. Buenos días, Rocío. Es un derecho muy sugerente, muy atractivo, porque respeta esa diversidad a la que tú hacías referencia en la introducción y que define al Perú, un país múltiple, diverso y por eso mismo debe ser tolerante consigo mismo, al acoger a personas que hablan otros dialectos o idiomas diferentes a los oficiales. La Constitución habla de que aquí se habla el idioma español y el quechua, ¿no? Pero eso no implica que puedan haber otras lenguas que se puedan dictar o que se puedan hablar y sobre todo las que están ubicadas en las comunidades nativas, en la selva del Perú sobre todo. Pero sobre la sentencia que vamos a comentar en este programa, Felipe, no solo recoge una lengua que se habla en nuestro territorio nacional, porque al salvaguardar ya ese derecho también pues abarca a personas que vengan de otros lados, de otros países y que también hablen un idioma diferente. Sí, en este caso se trata de un pakistaní que adopta la nacionalidad española y luego dice que el proceso que se hizo en el Perú
se desarrolló sin que él pueda entender de qué se trataba, porque se desarrollaba en idioma español. Entonces él aduce que no entendía el español, pese a ser nacionalizado en España, bien digo. Ahora, lo curioso es que la Constitución hace referencia a que esto es un derecho de todos, no solo de los peruanos, sino también de los extranjeros, para que cuando se les cite, por ejemplo, para declarar ante una autoridad, debe tener la autoridad, la seguridad de que se está pudiendo entender lo que le está diciendo a esta persona. Vamos a comentar entonces esto esta mañana en este programa que lo vamos a dedicar al derecho al idioma. Hacemos una pausa y volvemos. Estamos ya de regreso en Tus Derechos, esta mañana conversando y comentando acerca del derecho al idioma. Y desde el 2011 nuestro país cuenta con una ley del idioma, la ley 29735, ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú, que vaya si son bastantes. Para comentar esto nos acompaña el doctor José Antonio Vázquez, director encargado de la Dirección de Lenguas Indígenas del Viceministerio de Interculturalidad. Señor Vázquez, gracias por estar con nosotros, bienvenido, buenos días. Y bueno, esta ley está nuevecita, ¿no? No tiene nada, pero ¿cuánto se trabajó o se difundió para lograrla? Buenos días, gracias por la invitación. Este es un espacio importante para nosotros porque como Dirección de Lenguas tenemos un año recién de creados. Y justamente la función principal que tenemos es asegurar la implementación de varios artículos de esta ley, porque esta ley que se aprobó en el 2011 se ha venido implementando sobre todo desde el sector de educación. Claro. Y también hay compromisos del sector cultura, por eso que se crea la Dirección de Lenguas. En un país como el nuestro, que tiene 47 lenguas, ¿no? 47 lenguas, más de 4 millones de hablantes de esas lenguas indígenas, la mayor parte quechua hablantes, aymara hablantes, pero también de lenguas amazónicas. Es importante que los hablantes de estas lenguas conozcan de esta ley, conozcan que tienen derechos lingüísticos consagrados por esta norma. Ya la Constitución los reconoce, derecho al idioma, dice nuestra Constitución, pero no está, esta ley precisa mejor estos derechos. Que salvaguarda, digamos, la preservación, ¿no?, del idioma, aunque algunos ya los hablan muy poquitas personas, la ley está un poco orientada a preservar estas lenguas. Está orientada a, tú has leído el título completo de la ley, son 6 verbos que nos mueve como Estado a generar políticas para el uso, fomento, desarrollo, recuperación de lenguas, de nuestras lenguas, que son patrimonio del país. Es cierto que hay lenguas que tienen muy pocos hablantes y lenguas que están en serio peligro por eso, ¿no? Pero la situación de estas lenguas y de sus hablantes refleja que la ausencia de una política lingüística. Justo uno de los artículos de esta ley plantea que el Estado debe diseñar una política lingüística para la salvaguarda y el desarrollo de estas lenguas. De hecho, una de las estrategias que tenemos en el Ministerio de Cultura es la formación de intérpretes y traductores. Tenemos a la fecha 172 intérpretes ya registrados en 26 lenguas y acaba de terminar la 7ª promoción de intérpretes con la que estamos añadiendo 8 lenguas más a este registro. Claro, para tratar de alcanzar las 47. Las 47. Hay lenguas que va a ser muy difícil porque tienen muy pocos hablantes, como el taushibo o el cauqui. Pero creo que es importante difundir que ya en muchas regiones, no en todas todavía, existen traductores e intérpretes para estas lenguas, para que los hablantes puedan, si necesitan un traductor, lo requieran. Es su derecho, así lo dice la ley. Bueno, nos comentaba que esta ley se está poco a poco implementando en un principio a través de la educación. Hace poquito estuvieron por aquí, por el canal, visitándonos los niños que vinieron de muchas regiones al Tincuy 2014. Y lo que nos comentaban en sus propios testimonios es de cómo de pronto les empezó a llegar material en sus idiomas nativos, en sus idiomas originarios, y bueno, pues eso es un despertar diferente hacia el inicio de la educación, porque claro, poniéndolo para uno, que de pronto nos lleguen las primeras lecciones en un idioma que no manejamos, que nos es foráneo, ha sido muy complicado para ellos empezar, ¿no?, el proceso educativo. Sin embargo, ahora se están ya trabajando textos y libros en ese sentido. Sí, hay una coordinación porque la ley tiene todo un capítulo sobre educación en lenguas indígenas.
De hecho, la DGIMIR ha trabajado ya el mapa etnolingüístico con el que se ha identificado mejor dónde están los hablantes y ya se tiene un mapeo aproximado de dónde están las lenguas y dónde predominan algunas lenguas. Esto es importante, un mapeo etnolingüístico, ya se ha levantado esa data. Ya si tienes información, el Ministerio de Educación ha publicado el Documento Nacional de Lenguas Originarias y con este instrumento nosotros desde Cultura, desde la base de datos de pueblos indígenas, estamos también empezando a definir cuáles son las lenguas de predominio, porque la ley obliga que el Estado, esta ley 28, la ley de lenguas, obliga que el Estado brinde los servicios públicos en las lenguas oficiales de acuerdo a su predominio. Por ejemplo, tenemos provincias en el país donde el 90-95% de la población es de una lengua que no es el castellano. Entonces, los servicios públicos del Estado deben ser ofrecidos en esas lenguas. Condorcanqui, por ejemplo, en la región Amazonas, el 90% es Aguajú y Huampís. En Apurímac hay provincias que tienen el 80 o el 90% de población quechua-hablante. Sin embargo, nuestros servicios siguen siendo solamente en castellano. Claro. Bueno, en un primer momento la educación y en un segundo avance, entonces los servicios, acercar los servicios en las lenguas originarias. Así es. Para eso también los intérpretes son de gran apoyo. De hecho, el Poder Judicial ya los está involucrando poco a poco en el registro de peritos judiciales para atender procesos de justicia. Y ya tenemos una primera promoción del registro que han recibido una especialización en justicia intercultural. Creo que va a haber otro momento para que los entrevisten y ellos están apoyando ya en algunas regiones a las cortes en atender casos en lengua indígena, ¿no? Casos en lengua aguajún o shipío o asháninca, ¿no? Pero bueno, esta ley ha sido aprobada en el 2011 y se está implementando poco a poco. Resulta increíble, ¿no?, que recién se esté trabajando todos estos temas. ¿Cómo habrán hecho antes todas estas poblaciones, no solo para aprender, digamos, la educación básica, ¿no?, la primaria y un poco más, o resolver sus problemas judiciales, ¿no?, en que es tan complicado llegar a la verdad ya de por sí en un idioma que hablen todos, pero si encima no te entienden? Nos comentaba el jefe de la Oficina Nacional de Justicia de Paz, que gracias a un trabajo coordinado con el Poder Judicial, evaluaron algunos casos en la cárcel de Iquitos y encontraron sentenciados que no sabían por qué estaban en la cárcel, porque todo su juicio había sido en castellano y eran pobladores de lenguas originarias, ¿no? Claro. De la zona, puede ser Bora, puede ser Cucama, puede ser de otra lengua. Bueno, qué y tragedia. esos casos recién se están revisando. Y también casos parecidos hay en el tema de salud, ¿no? Mujeres, jóvenes que no asisten a las postas porque pueden entender algo de castellano, pero no es el manejo que tienen con su lengua materna. Por eso es muy importante, y agradezco este espacio para difundir entre los hablantes de que usen sus lenguas, ¿no? Exijan el derecho a un intérprete o un traductor cuando lo requieran, no se sientan tímidos de pedirlo porque estamos como Estado obligados a facilitárselo. Y que la población sea consciente de estos derechos va a ayudarnos a que como Estado sigamos impulsando y avanzando un poco más rápido en la implementación de esta ley. Entonces, ¿existen ya los intérpretes y se pueden exigir en todas las regiones ya? En casi todas, sobre todo en aquellas donde hay población hablante de estas lenguas, ¿no? Ahí hemos priorizado estas regiones y el registro es público, está en la página web del Ministerio de Cultura para que los sectores puedan hacer uso de él. De hecho, ya tenemos varios sectores con los que estamos trabajando, con el MIDIS, por ejemplo, con el Poder Judicial, con Salud hemos empezado recién, con el Jurado Nacional también nos ha solicitado el apoyo para el registro, y esperamos, RENIEC también está haciendo un trabajo interesante con la lengua jacaro aquí en Lima, y esperamos que también esas iniciativas se multipliquen en otras regiones, ¿no? Claro, sobre todo, por ejemplo, en procesos electorales, para conocer de las propuestas de quienes pretenden manejar las regiones y las políticas que allí se tomen o se decidan, a que se den portales, ¿no?, en todas las lenguas. Me parece que hay uno en quechua ya, pero si hablamos así hablan 46 más, como que nos quedamos un poco cortos. Hemos avanzado mucho, digamos, en los procesos electorales anteriores. Creo que no había ningún plan de gobierno, ninguna hoja de vida traducida. Gracias a este convenio que tenemos con el Jurado Nacional de Elecciones, 14 intérpretes han traducido a 9 lenguas, planes de gobierno y hojas de vida de postulantes a estas elecciones próximas. Increíble. ¿Nos ha traído aquí algún material? Sí, hemos sacado como Ministerio de Cultura la ley traducida a 5 lenguas, porque a pesar de que tiene 3 años esta ley,
3 años de aprobada, recién se está difundiendo. Y creemos como Ministerio de Cultura que la mejor manera de difundirla es a través del audio, porque las lenguas nuestras son principalmente orales. Entonces, este folleto tiene 5 cuadernillos con la ley en versión bilingüe, en las 5 lenguas más habladas del Perú: quechua, aymara, shipibo, guajún y asháninca, y cuenta cada librillo con un CD, donde también puedan escuchar la ley y algunos artículos que nos pareció importante destacar. Para terminar, señor, las personas interesadas en escuchar este derecho para poder exigirlo, porque uno exige lo que conoce, ¿dónde lo pueden encontrar? Está en la página web del Ministerio de Cultura, todos los audios y también el texto de la ley, pueden identificarlo en la página de la Dirección de Lenguas Indígenas. Muy bien, muchísimas gracias entonces al doctor José Antonio Vázquez, director encargado de la Dirección de Lenguas Indígenas del Viceministerio de Interculturalidad, que se queda con nosotros, no se va, porque seguimos hablando del derecho al idioma. Pausa y regresamos rapidito. Continuamos con tus derechos, con el doctor Vázquez, que nos está ayudando para entender el derecho al idioma, y precisamente tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional que se dio hace ya un tiempo y que trata sobre un español que en realidad tiene origen pakistaní. Él adopta la nacionalidad española, viene al Perú y estando en el Perú es acusado y luego sentenciado por tráfico ilícito de drogas. Le ponen una sanción y luego de establecerle la sanción correspondiente, él está en la cárcel, interpone un habeas corpus porque dice que todo el proceso no se hizo en su idioma oficial, en su idioma original, diré mejor, el urdu, ¿no? Esta lengua que hablan los pakistaníes, pese a que él se había nacionalizado español. Entonces él señala que nunca entendió el proceso porque se hizo no en urdu, que era su idioma, sino en español. ¿Cómo vemos aquí, doctor Vázquez, este caso a la luz del derecho al idioma, al uso de un lenguaje propio? Yo creo que es muy importante que el Tribunal Constitucional peruano haya revisado este caso y haya incluido dentro de su jurisprudencia el término de derechos lingüísticos, porque de hecho para un país que tiene 47 lenguas oficiales es probable que muchos casos que han sido judicializados ya no hayan seguido el debido proceso respetando el derecho de las personas a usar su lengua en cualquier trámite o en cualquier procedimiento judicial. Más allá de la sentencia a la que se llegó en este caso, desde el Ministerio de Cultura, como le comentaba en el bloque anterior, estamos formando intérpretes y traductores y ya en algunas regiones se están revisando casos que justamente tienen el mismo o una similitud con el caso que menciona, porque han sido procesados en castellano y por más que un indígena o un hermano nuestro que hable una lengua distinta al castellano, shipibo, guajún, asháninca, entienda algo del castellano, los procesos judiciales tienen una serie de términos que no están en la lengua originaria y no son claros para un castellano hablante de segunda lengua. Eso es un tema muy interesante porque la Constitución efectivamente nos garantiza a todo peruano e inclusive a todo extranjero a que cuando es sometido a una declaración ante una autoridad, él debe tener conocimiento y debe entender adecuadamente el idioma en el que se está hablando en el juzgado o en el tribunal. Y hay un tema interesante, no solo la Constitución hace referencia a esto, sino la Convención Americana de Derechos Humanos, el famoso Pacto de San José de Costa Rica, pone una condición al ejercicio de este derecho de solicitar un traductor o un intérprete, ¿no? Que es la manera como se concreta esta garantía, y la condición que ponen es a que la persona no conozca o no entienda adecuadamente el idioma, porque alguien puede entender, como usted dice, pero claro, si tengo un lenguaje un poco precario y me introducen en el uso de muchos tecnicismos, pues puedo estar francamente ante una situación como Kafka con la novela famosa que lo encumbró, la del Proceso, no entiende nada, ¿no? Y entonces tenemos ante estas exigencias o estas condiciones que la Constitución tampoco permite un uso abusivo de este derecho que debe ser preservado para quienes sí lo merecen, como son las personas que efectivamente hablan por ejemplo en el caso peruano, estas lenguas y que no tienen por qué estar sometidas a otra lengua.
y yo quiero aprovechar este espacio que tenemos en este programa de la televisión nacional para difundir una idea que es clave, ¿no? Que todas las lenguas en el Perú son oficiales. Las lenguas originarias no son dialectos, son lenguas oficiales tan ricas y tan complejas como el castellano o como cualquier otra lengua en el mundo. Y por lo tanto tenemos el derecho de respetarla y respetar a los hablantes de estas lenguas. Qué bueno que se pueda discutir sobre este tema en este espacio, porque existe hoy una gran movilidad de población hablante de estas lenguas, y de hecho se están dando casos vinculados a justicia en Madre de Dios, en Puno, en otras regiones donde seguramente los jueces o fiscales no manejan estas lenguas, y son los primeros llamados en conocer que existen intérpretes, que estas personas tienen derechos. Ayer hemos estado en Puno inaugurando un evento sobre derechos lingüísticos con una gran, importante asistencia de funcionarios de diferentes sectores, y nos ponían casos similares, ¿no? Justamente para poder difundir esta riqueza cultural que tiene el Perú a través de sus lenguas, el Ministerio de Cultura ha sacado esta cartilla, que es una cartilla sobre 10 ideas fundamentales que debemos conocer todos los peruanos para, digamos, tener menos prejuicios sobre las lenguas y sobre los hablantes. Este material, que es sencillo, que está puesto hasta como una infografía, trabaja 10 conceptos que tienen que ver mucho con estos prejuicios que hemos construido de manera errónea, ¿no? Por ejemplo, que uno debe olvidar su lengua originaria para aprender el castellano. Eso es falso. Todo en el mundo muchas personas son bilingües, y el tener una lengua distinta al castellano no hace menos ni más a nadie, al contrario, nos enriquece, ¿no? Muy bien, entonces tenemos esta valiosa información, y no quería continuar la entrevista sin recordar un poco el desenlace de este caso, ¿no? Este pakistaní que adopta la nacionalidad española, finalmente es rechazada su pretensión, ¿no? El Tribunal Constitucional entiende que el señor estaba diciendo que no entendía el idioma español, cuando en realidad tan sí lo entendía, que él en mayo del 2004 declara ante una fiscal que sí conocía el idioma español, un año después, el 2005, ante un juez lo propio, y luego cuando le toca apelar ese proceso por tráfico ilícito de drogas, él presenta su recurso de nulidad, una impugnación, y lo hace porque no habría suficientes pruebas. Entonces uno dice, pero si la razón era que no entendía, ahí debió en todo caso decir que no entendía el idioma, y esa sería la mejor constatación de que tan no entendía el idioma que ahora no ha tenido otra que interponer un habeas corpus. Bueno, eso a grandes rasgos, digamos, para decir cuál fue el desenlace de este proceso. Este derecho en general a la lengua proviene de la identidad cultural de cada uno. La identidad cultural, ¿cómo así se entiende? ¿Cómo se vive además en un país tan diverso como el nuestro? Es importante la pregunta que nos haces, porque de hecho el derecho a la lengua forma parte del derechos fundamentales de la persona, donde está también consagrado el derecho a la identidad. Nosotros como país no hemos tenido una política cultural anterior a esta gestión muy clara en favor de la diversidad cultural. Gracias a la creación del Viceministerio de Interculturalidad y de otras instancias que lo precedieron, el Perú recién está reconociendo esta identidad plural, ¿no? Con un discurso de mestizaje, con un discurso digamos, más urbano o de la costa. Hemos tratado de unificar al país, cuando en realidad su riqueza es que somos diversos. Hay entidades amazónicas, y dentro de la Amazonía hay mucha diversidad, porque tampoco son todos iguales en la Amazonía. En los Andes también hay mucha diversidad. Las lenguas son un reflejo de eso, ¿no? Tenemos más de 8 variedades de quechua, no solamente es un solo quechua. En la zona aymara igual, también tenemos 3 variedades de aymara. Y esas variedades reflejan esa riqueza de la diversidad. El tema o el desafío para nosotros en la gestión pública es cómo gestionamos esa diversidad, cómo nos apropiamos de ella y cómo la convertimos en un capital. Claro, y es un tema que tiene mucha relevancia práctica, porque desde el campo del derecho, garantizar el derecho a la identidad cultural, por ejemplo, permite ejercer el derecho de defensa. Porque si yo tengo una lengua como por ejemplo el cucama, de la cual hemos tomado conocimiento algunos, esta lengua que proviene de Nauta, y no entiendo lo que me están diciendo en un proceso, pues no me podré defender. Y estamos hablando de un derecho fundamental uno y otro, ¿no? Cómo hay una vinculación, un vaso comunicante entre uno y otro. Así es.
y creo que es importante que todo el sistema de justicia en su conjunto se empape de la importancia de esta norma, que además es poco difundida, es poco estudiada, inclusive por los abogados, para que también se comprometan con estos derechos de las personas. Y creo que es importante también enfatizar en este espacio que llega a todo el país que las lenguas originarias del Perú es parte de nuestro patrimonio de todo el país. Es decir, no solamente los derechos lingüísticos lo deben exigir los hablantes, también los no hablantes debemos promover estos derechos porque es parte de nuestra cultura, es parte de nuestro patrimonio. Muy bien, agradecemos mucho al doctor Vázquez por su intervención. Hemos visto una interesante sentencia del Tribunal Constitucional sobre un no menos interesante derecho, que es el derecho al idioma, y recordar que la Constitución no es solo un texto de normas, sino también es el espejo del patrimonio cultural, es el fundamento de nuestras esperanzas, y en ese sentido ha sido muy esclarecedora su participación. Volvemos con las frases del programa. El Perú cuenta con 47 lenguas originarias, más de 4 millones de hablantes indígenas, entre ellos los quechuahablantes, aymarahablantes y amazónicas. Los procesos judiciales no están en lengua originaria y no son claros para un castellano hablante de segunda lengua. En muchas regiones, muchos jueces y fiscales no cuentan con intérpretes y traductores. Bueno, y esas eran las frases o las impresiones de nuestros invitados esta mañana, hablando respecto del derecho al idioma, ¿no? Porque si bien en nuestro país se habla un sinnúmero ya determinado de lenguas y de dialectos, si eso lo sumamos a lo que se habla en el mundo, bueno, pues ya estamos en temas mayores, pero la justicia de nuestro país también se va a participar de estos foros, de estos eventos donde se congregan muchísimas lenguas, ¿no? Sí, es una torre de Babel. De hecho, hace muy poco el Perú ha participado a través del Tribunal Constitucional en el tercer Congreso Mundial de Justicia Constitucional que aglutina a los órganos homólogos al Tribunal Constitucional peruano. Y lo interesante es que no solo ha viajado una delegación de magistrados de nuestro tribunal, de 4 magistrados, sino que el presidente, el doctor Urbiola, ha dirigido la primera mesa de este Congreso Internacional, donde, como tú dices, se hablan también distintas lenguas, y ahí cada uno habrá hecho uso de este derecho que hemos visto en este programa, el derecho al idioma propio, ¿no? Claro, además se siente totalmente identificado, ¿no? Cuando no te entienden del todo, y a lo mejor pues habrá que encontrar alguna lengua internacional en la que todos se puedan comunicar, como puede ser en inglés o tantas otras. Pero bueno, finalmente uno se siente... El respeto a la Constitución de haber sido el idioma que los ha unido seguramente también. Seguramente. Con eso llegamos al final de este programa. Gracias por habernos acompañado. Nos vamos, como siempre, recordándoles que cualquier comentario o sugerencia que ustedes estiman puede ser tema de este programa, nos lo hagan llegar a través de nuestras cuentas en las redes sociales. Continúen en TV Perú, mucho más que ver.